La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola chicas, espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando estas sesiones que hemos preparado en Mujeres Tesistas. Esta es nuestra cuarta sesión y vamos a hablar un poco sobre cómo realizar búsquedas de información un poco más finas y qué son los motores de búsqueda. Para esto, me es importante mencionarles que para lograr una búsqueda muy buena, nosotros vamos a necesitar habilidades digitales. ¿Qué van a ser las habilidades o competencias digitales? Bueno, estas van a ser el conjunto de conocimientos y habilidades que nos van a permitir un uso seguro y eficiente de las tecnologías, que son las TICs. Las TICs van a ser todo esto que vamos a utilizar para realizar búsquedas, por ejemplo, buscadores, catálogos de información, etcétera. Para esto vamos a identificar a competencias digitales hard y competencias digitales soft o blandas. Las competencias digitales duras o hard van a ser esto que conocemos como el Internet de las Cosas, la automatización, la ciberseguridad, el Big Data y la programación. Y en cambio las competencias digitales blandas pues son la resiliencia, la colaboración en entornos digitales, el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación. Algunas de estas competencias digitales que nosotros tenemos que adquirir para realizar buenas búsquedas de información, pues va a ser adquirir cómo hacer buscar esta información y alfabetización de los datos, la ciberseguridad, la comunicación y colaboración y la resolución de problemas. Antes de empezar de lleno con nuestro tema, me gustaría mencionarles un poco algunas historias de éxito con mujeres que han sido pilares para este tipo de cosas de la programación y del Internet y de las computadoras, porque a veces pensamos que todo este mundo es ajeno a nosotras y que solamente los hombres pueden ser programadores, pueden arreglar computadoras, cuando en realidad las mujeres hemos tenido un papel muy importante en este tipo de cosas. Aquí les puse una esquemita de algunas mujeres muy importantes en el mundo de la informática y la programación. Tenemos, obviamente hay muchísimas más, pero estas son algunas de las más relevantes. Tenemos a Ada Lovelace como la primera programadora y madre de la programación informática, a Frances Hill Allen, pionera en la automatización de tareas paralelas. En 2007 recibió el premio Turing, equivalente al Nobel de Informática. A Grace Murray, que desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, al Top Secret Roses, que eran 6 especialistas en matemáticas que en 1946 programaron el primer computador ENIAC, a Lynn Conway, que fue la pionera en el campo del diseño de chips microeléctricos, a Evelyn Bassarin, que inventó en 1953 el ordenador de oficina, a Jude Milton, que fue la creadora del cyberpunk y programadora, escritora rebelde y defensora de los ciberderechos, y Heidi Lamar, que fue actriz de Hollywood, inventora de la tecnología y precursora del Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Como ven, pues este mundo no es ajeno a nosotras. Desde hace muchísimo, desde Ada Lovelace, en 1843, pues hemos empezado como a entrar en este tipo de áreas de la tecnología y la informática. Ahora sí, yendo de lleno con la navegación, pues vamos a entender qué es la navegación. Pareciera que el Internet es un mundo, un mar, un océano de un montón de cosas. Entonces, la navegación va a ser esta acción de visitar o solicitar acceso en las páginas web y a través de un medio como computadoras, iPad, tablet, teléfonos móviles, etcétera. Bueno, para que nosotras podamos navegar en este océano de información, vamos a necesitar siempre una URL. La URL va a ser un localizador uniforme de recursos y va a estar constituido por una secuencia de caracteres únicos y que van a tener un formato estándar, y esto nos va a llevar a recursos como imágenes, documentos, recursos multimedia, etcétera. Fue usado por primera vez en 1991 por Tim Berners-Lee para permitir a los autores de documentos establecer hiperenlaces en la web. Y pues, como les mencionaba, están conformados por un montón de caracteres y va a ser una dirección única. Todos van a tener una dirección única. Y vamos a también, es importante que entendamos que es un dominio y un hipervínculo. El dominio
va a estar constituido por unos caracteres como .com, .web, .edu, .org, etcétera, y cada uno generalmente se asigna según el tipo de dirección o cosa que va a hacer. Por ejemplo, el .com es para entidades comerciales, el .gov para agencias gubernamentales, el .edu para todo lo que es instituciones educativas, el .org para organizaciones sin fines de lucro, el .net para empresas dedicadas a redes, el .info para medios de comunicación y el .mx para direcciones que están en México. Y el hipervínculo va a ser el vínculo o enlace del hiperenlace que va a ser de datos que nos van a ayudar a acceder al recurso referenciado. Pero ¿dónde vamos a buscar toda esta información? Bueno, no solamente va a existir Google Académico, pero es importante que nosotros diferenciemos entre las herramientas de búsqueda típicas de la web y las que son más especializadas. Para las herramientas típicas de la web vamos a tener los buscadores generales como el Google Académico y los buscadores mucho más especializados. Y en los más especializados vamos a tener bases de datos y catálogos. Aquí les puse una lista para que con una descripción mucho más desarrollada sobre qué son los buscadores, las bases de datos y los catálogos. Para los buscadores, pues estos nos van a ayudar a rastrear automáticamente información existente en la web mediante bots de diversas materias. Por ejemplo, el Google, el Bing, el Yahoo, el Excite, el Ask, etcétera, ¿no? Y los especializados, pues, son para un tema muy determinado, como el Google Scholar, el Sirius, el Microsoft Academic Search y el Google Books. Y en las bases de datos vamos a reunir selectivamente y ahí se va a contener varias cosas como ya más específicas y vamos a tener, por ejemplo, el Dialnet, el Scopus, el Web of Science y las especializadas en un tema, vamos a tener al PubMed Medline, el MidSafeNet y el Iberlist. Y los catálogos van a reunir referencias de documentos o otros artículos que están físicamente en ese lugar. Por ejemplo, las bibliotecas como el catálogo de la UAC, el WordCat, también el Tesis UNAM, el Tesis de la UAM y en librerías. Para navegar entre las diferentes páginas contenidas en las plataformas del sitio web, se van a utilizar diferentes vínculos que nos van a permitir navegar entre las diferentes páginas y estas puedan encontrarse imágenes, textos o contenidos multimedia. Estos vínculos son diseñados con lenguaje HTML y otros complementos que se encuentran distribuidos entre las diferentes páginas. ¿Qué va a hacer un buscador? Bueno, va a ser esta herramienta para encontrar los documentos, archivos o información. Y el motor de búsqueda nos va a permitir visualizar esos resultados. En cambio, los motores de navegación o renderizados se van a encargar de transformar esa información, coincidir en los archivos HTML o XML, etc. Y van a ser sistemas que nos permitan generar búsquedas en Internet, algunos solo en la web y otros en NewsGopher FTP. ¿Cómo se va a realizar una búsqueda? ¿Cómo vamos a comenzar a hacer todo esto? A veces nos podemos como bloquear y decir qué es lo que voy a buscar y ponemos frases completas o el tema completo. Es importante que nosotros hagamos un árbol jerárquico por los temas y empecemos a encontrar las palabras claves que a nosotros nos interesa encontrar en la web. Esto, al poner las palabras clave en el buscador que ustedes quieran, aunque yo les recomiendo que usen todo tipo de buscadores, les va a arrojar el listado de direcciones web en donde se va a encontrar el material relacionado. Aquí les puse algunos ejemplos de varios motores de búsqueda, que son, por ejemplo, Gecko, el Trident, el Blink, el WebKit. El Gecko va a ser un motor de renderizado libre desarrollado por Netscape y actualmente el Gecko pues gestiona a lo que nosotros conocemos como el buscador de Mozilla. El Trident va a estar utilizado por Microsoft Internet Explorer para Windows y apareció en 1997. El Blink es el que utiliza principalmente los buscadores como Chrome, Opera y Vivaldi y va a tener una velocidad de carga de contenidos DOM, imágenes, listados de texto y respuestas directas. Generalmente lo traen principalmente el sistema Android. Y el WebKit también lo va a tener el Chrome, el Safari, etcétera. Aquí les puse algunos ejemplos de lo que son los motores y navegadores y sus motores de navegación. El Mozilla, que es el de Gecko, el Microsoft Edge, de Trident, el Chrome, el Blink, el Safari, el WebKit y el Opera, el Blink. Esta búsqueda de información, yo les recomiendo que para realizarla usen más de un buscador.
No se casen solamente con Google Chrome o con Mozilla o con Safari. Es importante que tengan varios para que también puedan comparar el tipo de información que les va a estar arrojando. Utilicen también el mayor número de palabras claves posibles. Siempre intenten utilizar mayúsculas, ya sea todas mayúsculas o todas minúsculas, utilizar comillas y comprobar su ortografía y utilizar opciones avanzadas en el buscador. Por ejemplo, aquí les puse, googleamos escritores mexicanas, ponemos todos los resultados y nos arroja un montón de información. O palabra por palabra, podemos también determinar qué escritoras mexicanas queremos, quizás escritoras mexicanas de Chihuahua, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo podemos afinar esta búsqueda. Para afinarlas más, vamos a tener algo que se llama operadores booleanos. Y estas son una serie de palabras o símbolos que nos van a ayudar a realizar búsquedas de manera específica. Y su utilidad consiste en dar un orden lógico en cuanto a la búsqueda y se utilizan para omitir términos no deseados. Entre los operadores booleanos más utilizados es el AND, que nos ayuda a localizar registros que contengan todos los términos de la búsqueda específicos, por ejemplo, perro, AND, gato. El OR, para localizar registros que contengan cualquiera o todos los términos especializados, por ejemplo, hormonas OR, crecimiento. El NOT, para localizar registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo, por ejemplo, jaguar, NOT, auto. Y el XOR para localizar registros que contengan cualquiera, pero no todos los términos especificados, como collar, heart, rubies. Y las comillas para encontrar una frase, dos o más palabras exactamente como están escritas. Aquí les puse otro ejemplo de cómo podríamos visualizar los operadores. AND, que es un intertexto, va a reducir y especificar la búsqueda. Contabilidad, AND, auditoría. OR, unión, amplía la búsqueda. Contabilidad, OR, auditoría. Y el NOT, que va a excluir el término o expresión que le sigue. Contabilidad, NOT, auditoría. La búsqueda por pestañas. Bueno, vamos a tener un montón de pestañitas como imágenes, mapas, noticias, videos. Y esto nos va a ayudar también a hacer como más específica nuestra búsqueda. También en Yahoo tenemos ese tipo de pestañas. Recuerden que para realizar este tipo de búsquedas siempre intenten tener una navegación segura para poder proteger nuestras identidades y sobre todo a nuestros ordenadores de cualquier visitante que no querramos y que le vaya a caer a nuestro equipo de cómputo. Para esto podemos tener, por ejemplo, en esta figura les puse cómo se tiene la privacidad y seguridad en Google. Pueden ustedes, a través de la pestaña de privacidad y seguridad, ir gestionando qué es lo que quieren filtrar y qué es lo que no. Por ejemplo, con mi antivirus, en mi Google Chrome no me permite poner la cámara web. Entonces, tienen que ir checando como ese tipo de cosas que les va a ayudar también a afinar sus búsquedas. Es importante identificar algo que conocemos como el protocolo HTTPS, que es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto, en donde ustedes van a visualizar aquí si el lugar en el que se están metiendo va a ser un lugar seguro, va a ser una navegación segura. Es importante que vean esto porque luego les puede caer como algunos pues virus o algunas cosas que no querramos tener en nuestro equipo y que pueden complicar también la realización de nuestra tesis porque pues ya está bien virulenta, ¿no? Bueno, aquí les puse cómo se ve en otro tipo de buscadores, en Google Chrome, así se ve, en el Firefox, en el Internet Explorer, en el Safari y en el Opera. Este protocolo de transferencia de hipertexto pues nos va a permitir la comunicación de información en la red con base en la transferencia de hipertextos y también es uno de los más utilizados, sin embargo no es la forma más segura de navegar por la red, debido a que no cuenta con un cifrado de información. Aquí les puse otro ejemplo de cómo también podemos visualizar si nuestra conexión en ese sitio no es segura. Preguntar antes para poner la cámara, el micrófono, las notificaciones, etcétera. Eso lo pueden ir visualizando cuando se metan a su buscador de favorito y empiecen a poner las opciones que a ustedes les interesa que les notifique su buscador.
Bueno, recuerden aprender a manejar las herramientas que mencionamos, como los buscadores, los catálogos, todo esto que conocemos como competencias digitales, también la ciberseguridad. Es bien importante que cuando hagan una búsqueda no pretendan que lo van a hacer así en unos segundos. Una búsqueda va a requerir su tiempo, su paciencia, que ustedes a través de la jerarquización de palabras claves sean muy pacientes y vayan googleando o vayan metiéndolo en su buscador que quieran para que les pueda lanzar la información y ustedes vayan determinando qué información es la que les va a ayudar. Analicen bien el problema y piensen en la estrategia de búsqueda. Las búsquedas tienen varios pasos. Con mucha frecuencia es necesario primero averiguar dónde van a buscar, después qué van a buscar, luego tienen que corroborar esa información y contrastarla con otra información, después seleccionarla y finalmente recopilar esa información. Las herramientas de búsqueda ordenan los resultados de distintas maneras, desde popularidad, a veces estos términos de búsqueda aparecen en el documento o página o fecha de publicación. Recuerden que no por aparecer primero, cuando hagan la búsqueda, no porque aparezca primero, va a ser el que les va a funcionar, porque puede arrojarlo porque es lo más popular. Intenten trabajar de forma ordenada y sistemática. Y algunos consejos extras que les doy es que intenten mantener una ventana o pestaña fija para realizar su búsqueda, abran otra ventana, pestaña para cada resultado con el fin de checarlo, anoten la URL o datos de las páginas o resultados seleccionados en un documento de notas con los enlaces o referencias interesantes o agréguenlos a sus favoritos en un marcador y lean después con atención los resultados o páginas preseleccionados o inicien de nuevo todo el ciclo de búsqueda si es preciso. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya ayudado un poco esta sesión. Tengan un excelente día, les mandamos un gran abrazo y síganos en nuestras redes sociales en Mujeres Tesistas.